Muy buenos días. Vamos a empezar a hablar el tema, uno de los temas que les resulta complicado a los estudiantes, pero yo creo que la complicación radica esencialmente porque están predispuestos por los comentarios que han escuchado de estudiantes reincidentes o de estudiantes que fueron reincidentes y van en semestres arriba o semestres superiores y dicen que el metabolismo es súper complicado, que eso, mejor dicho, se le necesita a la NASA para aprender, que eso es de genios. No es así. En primera instancia, vamos a hablar de varias palabras o conceptos que están íntimamente relacionados con la idea de metabolismo. Entonces, el metabolismo implica transformaciones o cambios. ¿Cambios de qué? De materia, energía e información, que suceden a través de procesos físico-químicos. Y en el caso del aspecto estrictamente químico, estamos hablando de reacciones químicas. Esas reacciones químicas están mediadas por enzimas. Yo les decía que cuando hablamos de enzimas, cuando hablaba de enzimas, perdón, yo les decía que no se podía hablar de bioquímica sin hablar de enzimas. Entonces, las enzimas son trascendentales en bioquímica. De hecho, cuando se les habla del fundamento bioquímico de la prueba, estamos de alguna manera diciendo cuáles son las enzimas que están involucradas, qué las afectan, cómo intervienen, qué es lo que hacen. Vuelvo a recordarles que las enzimas se caracterizan por ser específicas, eficientes, eficaces y tremendamente regulables. Si no hay enzimas, las reacciones que suceden dentro de nuestro organismo sucederían. Lo que pasa es que se demorarían mucho tiempo en suceder. Entonces, las enzimas nos facilitan esa característica. Cuando veíamos enzimas en el primer corte, hablábamos, digamos, por ejemplo, de la glucosa oxidasa, les decíamos que eran dos enzimas las que estaban en ese reactivo, y decíamos que ese reactivo cogía la glucosa, la convertía en ácido glucónico y generaba peróxido, y que ese peróxido lo tomaba otra enzima que se llamaba peroxidasa y en presencia de un cromógeno oxidaba el cromógeno y ese cromógeno era el que daba el color rosado. En ese caso teníamos simplemente una, dos reacciones y esas reacciones decíamos que eran acopladas. En el caso del metabolismo, estamos hablando de un conjunto grande de reacciones que están acopladas, que están ordenadas y están organizadas. ¿Organizadas cómo? A través de unos procesos que llaman rutas, es decir, lineal. A se transforma en B, B se transforma en C se transforma en D y D se transforma en E. O procesos cíclicos, entonces K se transforma en F, F se transforma en H y H se transforma en I. Y en últimas la I se vuelve a transformar en K. Estos procesos lineales, rutas, o estos procesos cíclicos, ciclos, valga la redundancia, cada una de estas moléculas son intermediarios o de la ruta o del ciclo. Lo que pasa es que el concepto intermediario muchas veces se centra principalmente en términos de ciclo. Estamos hablando de moléculas. La otra característica importante del metabolismo es que todas esas rutas, todas esas reacciones, todos esos ciclos están mutuamente interconectados. Es decir, que estamos hablando de una red de flujo de materia, energía e información. Flujo de materia, energía e información que suceden a nivel de los organelos, a nivel de una célula, a nivel de un conjunto de células que las llamamos tejidos, a nivel de un conjunto de tejidos que van a generar una función en particular que lo llamamos órganos, un conjunto de órganos que llamamos sistemas, y ese sistema se unen y forman un organismo. Es decir, que podemos hablar de un metabolismo por etapas, rutas o ciclos, un metabolismo ya en términos de organelos, de células, de tejidos, de órganos, de organismos. E incluso podemos ir más allá, hablar de un metametabolismo, es decir, el organismo no puede tener un metabolismo sin un entorno.
Igual que hablábamos de que las moléculas tenían un entorno que determinaban cómo se comportaban, cómo era su estructura, lo mismo pasa a nivel de un organelo, de una célula, de un tejido, de un órgano, de un organismo. Es decir, los organismos no están sueltos, dependen de otros organismos, y a eso le llamamos ecosistemas, y el conjunto de ecosistemas lo llamamos planeta, nuestra única nave que tenemos, la nave que nos estamos tirando. Y más evidente que lo que estamos viviendo, que todo está conectado, que un simple, comillas, virus nos tenga pariendo y sabrá Dios si muta y empieza a afectar a otras poblaciones no tan vulnerables. Entonces, mire cómo todo está conectado. Entonces, no se les olvide esa parte. También es necesario para poder entender metabolismo, se requiere tener muy claros los conceptos antes vistos de biomoléculas, cuáles son las características principales, cuáles son sus características estructurales, cuáles son sus características físicas, cuál es la diferencia que tienen en común entre las diferentes biomoléculas, cómo esas biomoléculas se organizan para formar conglomerados que llamamos organelos, cómo esos organelos se juntan y forman células y así sucesivamente. Entonces, de manera general, yo podría decir que el metabolismo eh, es todo el conjunto de transformaciones físico-químicas que suceden dentro de, ya sea una célula, un tejido, un, un órgano o un organismo. En este caso nos vamos a entrar en el organismo, teniendo en cuenta ciertas características que suceden en células, organelos o en órganos. Así se van a dar cuenta que tanto Gerardo como yo vamos a decir el hígado, o esto sucede en la mitocondria, o esto sucede en el peroxisoma. Y ese conjunto de reacciones químicas están tremendamente ordenadas, organizadas, acopladas e interconectadas, mediadas por enzimas. ¿Para qué se necesita el metabolismo? Para mantener la funcionalidad, es decir, la fisiología, ya sea de una célula, de un organelo, de un organismo, o, si lo quieren ver a nivel macro, de todo un ecosistema o de todo el conjunto de ecosistemas, y ahí estaríamos hablando de metabolismo, es decir, todo está conectado. No sé si ustedes han caído en cuenta, esto es un poco coprofílico, pero bueno, que lo que ustedes se comieron hoy de almuerzo, o perdón, lo que se comieron de desayuno, en algún momento fue el popó de otro organismo. Y que nuestro popó va a ser la Burger King de otros organismos. De hecho, hay un escarabajo famoso que se llama el escarabajo mierdero, que coge popó y lo enrolla en esferitas y lo va arrastrando, lo va empujando. Para él es su Burger King. Pues tampoco hay mucha diferencia entre la Burger King y las boronitas de popó que llevan los escarabajos mierderos. Entonces, no se les olvide que esto es clave para poder entender cómo funciona el metabolismo, para poder que ustedes entiendan que hay una lógica inherente de cómo están armadas las rutas. Esa lógica involucra conceptos de energía, conceptos de oxidación, de reducción. Las rutas no están armadas a la loca tolondra. Las rutas tienen una lógica, y esa lógica es la que pretendemos que ustedes traten de entender más que memorizar. La memoria sí se necesita, pero sin entender la lógica, y esa lógica está fundamentada en el primer corte. Si ustedes no tienen buenas bases en el primer corte, empiezan a parir. Por eso es que les repetíamos, presten atención, armen una buena estructura mental, un buen conocimiento para soportar lo que viene, porque realmente aquí es donde empieza lo nuevo que van a ustedes a adquirir, porque se supone que lo anterior ya venían ustedes del colegio con ese conocimiento, o una buena parte. Entonces, no se le olvide, metabolismo involucra transformaciones o cambios físico-químicos, involucra reacciones
químicas mediadas por enzimas, involucran un conjunto de rutas y ciclos que están interconectados y que esas rutas y ciclos interconectados forman redes. No se le olvide, lo importante es que forman redes. Entonces, el conjunto de todas esas rutas interconectadas, nosotros lo podríamos ver de esta manera. Y entonces, aquí es muy sencillo, es un mapa simplemente a grosso modo, está conectando tanto el metabolismo de carbohidratos, el metabolismo de nucleótidos, el metabolismo de aminoácidos, y los aminoácidos me los está dividiendo, el catabolismo, pirimidinas, y aquí está, por ejemplo, el metabolismo del almidón o el glucógeno. Aquí me faltaría, porque está incompleto, por ejemplo, el metabolismo de ácidos grasos. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Para poder, eh, para poder hablar como tal. Por ejemplo, aquí nos están mostrando eh, el metabolismo de lípidos, una sección del metabolismo de lípidos, pero esto está conectado con el anterior mapa. Y obviamente esto se puede ir complicando aún más porque podemos agregar la estructura química de cada uno. Debemos agregar, por ejemplo, las enzimas y sobre todo las enzimas claves. Y de hecho, en el primer taller que vamos a tener es de la glicólisis. Nos vamos a entrar en la glicólisis, una ruta que tiene unas cuantas reacciones químicas, pero que son de una trascendencia porque está conectada con todos los procesos que vamos a ver a lo largo del semestre. Este mapa ya es más detallado. Está mostrando carbohidratos, lípidos, proteínas, y obviamente proteínas está íntimamente relacionada con el DNA, el RNA, por lo de las bases nitrogenadas que vieron con Gerardo. Y aquí, por ejemplo, está mostrando en la parte inferior eh, unas cosas que se llama cascada, perdón, cadena transportadora de electrones, y un proceso que se llama fosforilación oxidativa, sin la cual no podríamos obtener la energía química necesaria para mantener la vida. Y esa energía química la centramos en una molécula que la llamamos la molécula energética, que se llama el ATP. El ATP no es la molécula más energética que tenemos. El ATP es una molécula que está como en el intermedio de la capacidad energética. Eso lo van a ver en la presentación, en la parte final de bioenergética. No es la más energética el ATP, porque si fuera la más energética sería inestable y no se podría utilizar para poder hacer procesos en diferentes compartimentos de la célula, porque el ATP se utiliza dentro de las células. Y si fuera tremendamente estable, pues simplemente no habría reacciones químicas por las cuales ella podría facilitar o ella facilitarlas como tal. Entonces, la idea es que ustedes van a hacer en el taller de glicólisis solo la glicólisis para que vayan conectando cosas. Desen cuenta que en el centro de este proceso está un famoso proceso que llama el ciclo de Krebs, o el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, o el ciclo del ácido cítrico. Esos son sinónimos del mismo proceso.